terminado el rezo del Santo Rosario. Qué bello este mensaje que está aquí, que dice, no soy católica, pero estaré unida en oración. Muy bien, esto es para católicos y no católicos. Excelente. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo te sientes después de haber rezado el rosario? Bueno, el rosario siempre da paz, el rosario hace milagros, el rosario es una herramienta fundamental. Juan Pablo II la recomendaba, pero muchísimo, tanto que, bueno, creó además o impulsó la creación de los misterios luminosos, ¿no? Sí. Así que el rosario siempre es una gran oración. Sí, dice, no he entendido. Voy a ver si puedo quitar los comentarios para que la gente te vea, pero bien, no sé. Sí. Okay. Déjame bajar esto un poquito más. También eso, también, porque a la gente le gusta. Te han enviado muchas bendiciones, sí, mucha protección. El padre, que lo colocábamos siempre, Hernán Portillo González, que correcto, es un padre, un sacerdote, que además siempre ha estado en oración por ustedes. Desde Italia está, pero era de niños cantores. Ya. Él está en Padua. Y bueno, él te envía todo su oración permanente. Desde allá sabemos que está con ustedes y pues le hacemos llegar al Padre que siempre nos acompaña y que fue el que hace 4 años pues inició con nosotros este Santo Rosario. Así es. Todos los días, para los que no saben, lo hacemos a esta hora, a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Ajá, Juan Pablo, que la gente te quiere escuchar es a ti. Bueno, muchas gracias al Padre y gracias a todos los que hacen oración y gracias a todos los que piden por nuestra integridad, porque definitivamente estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Lo que el país está viviendo no es fácil. Hoy estaba reunido con unos muchachos que establecieron una forma de protesta virtual a través de un juego y yo les decía, todo lo que ustedes hacen y lo que haga cualquiera en función de visibilizar lo que pasa en el país siempre es muy bueno. Y bueno, no nos estamos enfrentando, les decía yo, a las carmelitas descalzas. Nos estamos enfrentando a gente que lamentablemente tiene una patología por el poder. Es una cuestión de ambición de poder que ciega a mucha gente y que ha pasado en muchas partes y durante toda la historia. El tema del poder es un tema muy duro, muy fuerte, y por eso hay un dicho que dice, si quieres conocer a alguien, dale un poco de poder a ver cómo actúa, porque definitivamente si tú no estás preparado para tener el poder, entonces el poder puede acabar contigo y tú puedes acabar con mucha gente, ¿no? Por eso cuando yo era chamo que decidí meterme en la política, recuerdo que mis amigos me decían, y te vas a meter en ese mundo tan difícil, tan sucio de la política, ¿no? Y yo les decía, bueno, si no nos metemos en la política, la mala política se mete en nuestra casa y acaba con nosotros. Y yo creo que eso es mucho de lo que nos ha pasado en los últimos años. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de lograr rescatar a Venezuela. Yo siento que Venezuela es un país secuestrado y nosotros tenemos la responsabilidad de liberarlo, de lograr que ese país pueda reencontrarse consigo mismo y que podamos reconocer en nuestra historia todos los errores cometidos, todos los aciertos que también los ha habido e iniciar un gran proceso de reconstrucción nacional. Yo pienso mucho en el presente, pero pienso también en el futuro, porque al pensar en el futuro nos podemos llenar de la esperanza, del optimismo, de la ilusión que hace falta para poder dar esta lucha. Si nosotros pensamos que vamos a tener un país para todos por igual, un país de oportunidades, un país donde la gente sienta que puede estudiar, que puede trabajar, que puede emprender, que puede echar hacia adelante, si lo empezamos a soñar, vamos a poder llegar a ese país, vamos a poder construirlo. Yo creo que nosotros tenemos el derecho a que Venezuela cambie y lo hemos demostrado con nuestras actuaciones. No nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el resentimiento, nos mueve la aspiración de tener un país mejor. Y por eso todo lo que hicimos hasta llegar al día 28 de julio. Por ser optimistas, nosotros fuimos a una primaria en las que nos decían que la gente no iba a participar, en las que el régimen intentó sabotearlas por distintas vías, hasta el punto de que después de que se realizaron, declararon que no existían a través del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y persiguieron a los de la Comisión Electoral, les abrieron una causa penal,
Y a pesar de eso seguimos adelante. Por optimistas vencimos todos los obstáculos que se presentaron antes del 28 de julio. Yo que tuve la oportunidad de viajar con María Corina, es impresionante que tú llegues a una venta de empanadas y la cierren después de que tú comes allí, o que vayas a un hotel y lo cierren después de que tú te hospedas allí, o que pongas un sonido y te lo quiten, se lo lleven, se lo roben, o que pongas una tarima y la quiten, o que no puedas hacer movilización porque los buses les impiden que muevan a la gente. O sea, la campaña fue una campaña muy dura y muy difícil, pero también muy bonita, porque se logró hacer todo a pesar de las dificultades. Y llegamos al día 28 de julio y fue hasta difícil tener candidato, porque a pesar de que María Corina ganó la primaria, no se le permitió ser candidata, pero después vino Corina Llori, después vinieron otros que se aceptaron como candidatos, y no fue sino hasta llegar a Edmundo González que permitieron que él fuera el candidato, y resultó ser un buen candidato, hicieron una buena dupla él y María Corina, y llegamos al día 28 de julio. Y ese día, por ser optimistas, logramos no solo ganar, sino ganar con 37 puntos de diferencia. Se dice fácil, ¿eh? Pero eso no es cualquier meloncito. ¿Eh? No es. Sí, sí. Chávez cuando ganó, que era el gran Chávez, el ídolo Chávez, ganó con 57%, y Edmundo llegó, bueno, 30 versus 67. O sea, es impresionante lo que allí se logró. Y después de ganar, lograr demostrar el triunfo, que eso es algo que para mí es lo más importante de todo. Lograr con las actas en la mano demostrar ese triunfo. Y después, bueno, lamentablemente vino el boletín del CNE, la represión y lo que ha venido durante todos estos días, ¿no? Son casi ya 2 meses en los que yo, por ejemplo, que vivo en Maracaibo, yo nunca me he ido de Maracaibo, mi familia está en Maracaibo, mi vida está en Maracaibo, y yo puedo viajar mucho alrededor del país. Se me hace más difícil, porque imagínense ustedes que un día me dice María Corina, mira que mañana, era la noche, y me dice, mañana la gira es en Margarita. Le dije, mija, ¿y vos crees que yo estoy donde? Imagina. Bueno, pero es que no te podíamos avisar, porque no le podíamos avisar a nadie, porque yo tenía que llegar primero a Margarita para garantizar que yo podía llegar, y ahora sí les aviso a ustedes para que se vengan. Y bueno, yo hice como decimos los maracuchos, hice como todos los animales, Sí. y logré llegar a la gira en Margarita. Pero cuando me decían las giras en el estado Bolívar, las giras en el estado Sucre, para mí era bastante complicado. Yo soy de Maracaibo, yo vivo en Maracaibo, mi familia está en Maracaibo, y yo vine a Caracas únicamente a estar el día electoral, el 28 de julio. Yo voté en Maracaibo, en la parroquia Cristo de Aranza, y de allí salí al aeropuerto y me vine a Caracas. Bueno, yo no he podido regresar a Maracaibo, yo no he podido ver a mis hijos, o sea, no he podido sencillamente porque estoy resguardado porque me quieren preso, pues. Y he ido a las distintas actividades que ha convocado María Corina, y eso ha sido un suplicio. Después de la actividad, montarme en una moto, la persecución, el hecho de que tú dices, bueno, o me agarran o me estrello en la moto esta, porque gracias a Dios que hay gente que uno busca, que es experto y que pudieron manejar adecuadamente esas motos y pudimos salvarnos. Entonces estamos en una situación que yo digo, en estos días lo dije, o sea, yo me alegro de no estar preso y le doy muchas gracias a Dios y le pido a Dios que estén libres todos los que son presos políticos, porque no hay ninguna razón para que estén presos. Pero me indigna tener que estar en esta situación. O sea, me indigna no poder ser un tipo normal que está con su familia, que va a su trabajo o lo que sea, sino que tenga que estar resguardado sin haber hecho absolutamente nada, porque nosotros no hemos cometido absolutamente ningún delito. El único delito fue ganarle a Nicolás Maduro. Y entonces eso lo tiene totalmente molesto, el hecho de que hayamos demostrado ese triunfo y que nadie alrededor del mundo le crea que él ganó, es algo que lo tiene muy molesto. Entonces, bueno, nos toca seguir. Y tenemos un acompañamiento internacional muy hermoso en este momento. Ahí ven ustedes el Senado de España, el Congreso de los Diputados de España, el Congreso de Colombia. Mañana la Unión Europea, el Parlamento Europeo decide reconocer a Edmundo González como presidente electo. Estamos recibiendo el apoyo del mundo occidental, que es el mundo al que pertenecemos nosotros. No me digan a mí que la alianza nuestra es con Irán, con China, con Cuba, con Rusia. Eso no son alianzas naturales para nosotros. Nuestra alianza natural, te guste, no te guste, te parezca, no te parezca,
es Estados Unidos y Europa. Esa es nuestra América, vamos a decirlo así, porque Correcto. somos latinoamericanos. Toda América y Europa es nuestra alianza natural, porque además de allí venimos nosotros. Nuestros valores son los valores de la antigua Grecia, los valores de Atenas, los valores del Estado de Derecho, de la separación de poderes, del respeto a los derechos humanos, de la solidaridad. Esos valores son los que deberían nutrir nuestra vida en común, nuestra vida en Venezuela. Y a eso tenemos que ir. Entonces, nosotros tenemos la gran responsabilidad de seguir. Y yo he conversado mucho con los distintos dirigentes políticos y estamos todos ganados a continuar. Fíjate que hoy hubo todo un escándalo con el tema de que si Edmundo firmó o no firmó una carta. Ahora, la verdad verdadera, ¿cuál es? Humildemente yo soy abogado y hay una cosa que se llama vicios en el consentimiento. Si a ti te obligan a firmar una carta, esa carta no tiene ninguna validez, es nula, de toda nulidad. Y él estaba en la desesperación por la persecución de irse y tuvo que firmar esa carta y él mismo ha dicho, lo hice bajo coacción. Si lo hiciste bajo coacción, hay un vicio del consentimiento, eso no existe. ¿Y qué molesta al señor Jorge Rodríguez? A que él pretende que haga valer esa carta y que entonces él diga que reconoce a los poderes públicos como si nada hubiera pasado. No, hermanos, nosotros tenemos el derecho a la resistencia, tenemos el derecho al pataleo, vamos a decirlo así, Sí. en Maracucho, el derecho a pelear, a rebelarnos frente a lo que es una afrenta de Nicolás Maduro, que es pretender mantenerse en el poder sin tener apoyo del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir, resistir, seguir adelante, y cada quien en su espacio puede hacerlo, estando en Venezuela o estando fuera de Venezuela, porque a ti el estar fuera del país no te quita tu condición de venezolano, ni te quita tus derechos, que nos los quitaron en la elección, porque a los 5 millones de venezolanos que están afuera del país no les permitieron inscribirse en el registro electoral, o sea, modificar Y la su votación. domicilio. Sí, sí. Y tampoco a los muchachos aquí dentro de Venezuela que cumplían 18 años tampoco les permitían inscribirse en el registro electoral. Y con todo y eso, la diferencia fue de 37 puntos. Imagínense ustedes que esos 5 millones hubieran podido votar. La diferencia hubiera sido 90-10. 90-10. Aquí no hay un problema de polarización, no hay un problema de que hay dos bandos en pugna. Eso quizás pasó antes. Por ejemplo, cuando Capriles fue candidato, las fuerzas estaban bastante equilibradas. Exacto. De que el resultado electoral les dio a ellos 200.000 votos más, que yo se los atribuyo al ventajismo, al abuso de poder, lo que tú quieras. Pero eran dos fuerzas muy determinadas. El chavismo fue perdiendo fuerza, el chavismo, madurismo, fue perdiendo fuerza. Y llegó un momento en que la gente dijo, bueno, pero ¿para dónde voy yo? ¿Cómo voy a apoyar yo esto? ¿Cómo es posible que mis hijos hayan tenido que irse del país? ¿Cómo es posible que tengamos una situación en la que tenemos un salario de $3 mensuales? ¿Cómo es posible que la educación esté como está, que la protección de la salud no se produzca, que tengamos una situación para los pensionados y los jubilados de hambre? Mira, yo te puedo contar de mi madre Corina. Mi madre fue juez de distrito, de municipio, de primera instancia, fue juez superior. Ella se jubila y Corina, jubilada, recibía una pensión digna, una pensión que le permitía ayudar a su familia, no solamente a sus hijos, sino al hermano que tuviera una dificultad. Mi madre tiene muchos hermanos, y lo que fuera, pues. Y llegó un momento en que esa pensión se convirtió en sal y agua. ¿Y qué pasó? Bueno, los hijos tuvimos que asumir su manutención porque la pensión no le alcanzaba para nada. ¿Y a ti te parece que eso es bueno para una persona que llega a una edad determinada, que siente que ya no puede valerse por sí misma, a pesar de que trabajó 40 años durante su vida para poder tener una pensión digna para su vejez? Y eso lo hemos perdido con esta gente. Hemos perdido demasiado. Hemos perdido 25 años, hermanos. Hemos perdido 25 años. 25 años es, en mi caso, son los años de mayor productividad que tú puedes tener en la vida. Y los he dedicado a esto, claro. Que sí, me casé, formé una familia, tuve 5 muchachos. Todo eso es chévere y todo eso uno lo vive y lo agradece a Dios. Pero es que nosotros no deberíamos estar como estamos. ¿Cómo es posible que haya 8 millones de venezolanos afuera del país? Eso no está bien. Eso refleja una mayor demostración gravísima de lo que está pasando. Exactamente. Es una gran demostración de la crisis que vivimos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos la gran responsabilidad de continuar. Y yo le pido a la gente que tenga confianza. Yo sé que todo esto es muy difícil, es muy complejo, surgen ideas. Y bueno, yo no cuestiono nada. Yo lo que quiero es que nosotros salgamos de este régimen
y que lo hagamos pacíficamente. Nuestra resistencia es no violenta, nuestra resistencia es pacífica. Recientemente, hace 4 o 5 días, el señor Diosdado Cabello me acusó a mí de traficante de armas. Y yo me pregunto, ¿mi arma? ¿Pero de dónde? Nosotros O sea, vimos eso. Ve, yo te voy a decir, te voy a echar un cuento rapidito, Angelita. Mira, muy maracucho salió eso. Cuando yo